Hola, ¿cómo están? No, ¿eso es bien o mal? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy David López, tengo 16 años. Yo vengo de la ciudad de Juárez, llevamos viviendo aquí aproximadamente 4 años y llevamos en la iglesia 2. Y bueno, ya nos sentimos de la familia, somos el mismo cuerpo, uno en el espíritu. Y repite, di conmigo, propósito eterno. ¿Quién tiene un propósito eterno? Todos, ¿no? Me gustaría que me acompañaran al libro de Salmos, capítulo 138, versículo 8. ¿Quién lo quiere leer? No sé. ¿Quién me quiere ayudar? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sí? Nosotros tenemos un propósito eterno de Dios y es solo de lo que quiero hablar el día de hoy, pero no quiero empezar con este versículo y haciendo una oración, así que te voy a pedir por favor si puedes cerrar tus ojos. Señor, gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra con los jóvenes, Señor. Te pido que tú prepares los corazones de todos los que estamos aquí, Padre, que tú te muevas en cada asiento, Señor, y que seas tú quien habla a nuestros corazones y que seas tú a quien entendamos. Te amamos y bendecimos tu nombre. Amén. Dios tiene un llamado especial para gente especial. Y a gente especial no me refiero a gente con talentos, a gente con dinero o a gente que tenga muchas cosas para Él. A gente especial me refiero a gente que tal vez aunque no lo tenga nada, se sigue levantando todas las mañanas con la esperanza de que ese día puedes encontrar al Señor. Que me refiero a gente especial que no le importa lo que pase en la vida, ellos siguen confiando en el Señor. Pero para poder ser levantados con el Señor, tenemos que entender que no se trata de lo que puedo hacer yo para Él, sino de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y en la semana que estuve estudiando este tema, es un tema que, que me confrontó, que me hizo entender muchos panoramas de la vida, que me hizo comprender muchas cosas en el Señor. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en este proceso? ¿Por qué caí en este pecado? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué no me va bien en la escuela? ¿Por qué no me va bien en el trabajo? Y entendí que no es un por qué, es un para qué. Y es para poder cumplir el propósito del Señor. En la Biblia hay muchos ejemplos, hay muchos personajes, muchas veces estamos acostumbrados a decir Moisés, Jacobo y los más grandes, ¿no? Y, y yo te voy a hablar hoy de tres personajes que a mí me inspiran a seguir adelante, pero yo no sé con qué actitud viniste hoy, yo no sé con qué pensamientos viniste hoy o con qué desilusiones viniste hoy, pero te aseguro que estos tres hombres en algún momento de su vida tal vez llegaron a pensar igual que nosotros, Señor, ¿por qué a mí? Señor, tengo un propósito. Señor, aún lo puedo intentar. Señor, aún me puedo arriesgar. Aún puedo ser perdonado. Y claro que sí, el ejemplo son estos dos hombres. Y el primer ejemplo que te quiero dar es el ejemplo de un hombre ciego. ¿Me pueden acompañar al libro de Juan, capítulo 9? Esto yo lo voy a leer. Juan 9, del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria, las obras de Dios se manifiesten en él. Y es lo que les decía hace un par de minutos, no es el por qué, es el para qué Dios lo hace. Él nació ciego y ya lo tachaban como el pecador, o él estaba enfermo porque sus papás pecaron y por eso él tuvo una juventud tal vez no buena, una juventud mala, una juventud en donde lo rechazaron. Pero al pasar Jesús y que vio que le preguntaron eso, Jesús decidió hacer el milagro en sus ojos y dice que escupió
a la tierra y hizo lodo y se la puso a sus ojos. ¿Qué harían ustedes si de repente yo vengo, escupo a la tierra y se la pongo en su cara? Estoy loco, ¿no? Y no se dejarían. Pero es que a veces las circunstancias de nuestra vida hacen que permitamos o que querramos todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y el Señor le puso la tierra en su cara, en sus ojos, y dice que Él iba caminando al estanque de Siloé. El estanque de Siloé traducido es enviado. Y Él fue enviado a ser sano. Él fue enviado por el Padre, por el Señor Jesús a ser sano. Y yo me imagino que mientras iba caminando, Él se iba tropezando y la gente tal vez se iba burlando de Él. Lo iban señalando, le iban diciendo que no lo iba a poder lograr. Y al caminar y llegar al estanque de Siloé, Él decide mojarse la cara, Él decide volverse a limpiar. Él decide volver a tener esa oportunidad. Él decide volver a buscar al Señor, volver a confiar en el Señor. Y efectivamente, como el Señor lo dijo antes, Él ya había sido sano. La palabra había llegado antes que el ciego al estanque de Siloé. Y cuando Él iba de regreso, yo me imagino, todos, dice la Biblia, que empezaron a preguntar, ¿es Él el ciego el que estaba tirado allá? ¿Es Él el que no podía ver? Unos decían, sí, es Él. Otros decían, no, no es Él, pero se parece. Y Él sin querer compartió el evangelio del Señor, porque fueron a preguntarle, oye, ¿cómo fuiste sano? ¿Cómo volviste a ver? Y Él dijo, un hombre llamado Jesús fue quien me sanó. Él no dijo yo fui, Él no dijo yo lo hice, Él no dijo yo me lavé. Un hombre llamado Jesús ni siquiera sabía con claridad quién lo había sanado. Él estaba compartiendo el evangelio del Señor. Él estaba diciendo, un hombre llamado Jesús puede volver a recuperar tu propósito, puede volver a levantar tus sueños, puede volver a levantar tus ganas de vivir. Y a mí me impresiona mucho esto porque en los capítulos después dice que el Señor lo encontró en el templo orando. Y ahora sí el Señor le dijo quién era de verdad y le dijo qué es lo que iba a hacer. Y me impresiona que Jesús no lo llamó cuando lo sanó. Jesús lo llamó cuando lo vio postrado, adorándole y orando al Señor. Y nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios para que nos pueda meter a nuestro propósito. Nosotros tenemos que buscar al Señor para que lo que Él quiere manifestar en nuestras vidas pueda hacerse. Nosotros no podemos ser sanos y seguir la vida así como tal, sin hacerle caso al Señor, sin escuchar al Señor, porque podemos tener la gracia del Señor, pero si no tenemos la gracia del Señor y no oramos, puede convertirse no en libertad, sino en libertinaje. Y tenemos que en todas las áreas encontrar el propósito del Señor. El propósito del Señor es vivir en santidad, es creer en Dios, es adorar a Dios. Y esto te va a llevar a llorar, esto te va a doler, esto va a penetrar lo más profundo de tu alma y de tu corazón, pero vas a llegar a tu tierra prometida. En Isaías 8:6. Yo soy tranquilo como las aguas del estanque de Siloé, pero esta gente de Judá me ha despreciado, pues tiene miedo de Resín y de Peca, los reyes de Siria y de Israel. Hoy estaba en la mañana leyendo y me gustó mucho este versículo, porque el Señor está hablando del mismo estanque con el que sanó al ciego. Y nosotros tenemos que aprender a agradecer al Señor por lo que Él puede hacer en nosotros. Ya tenemos que dejar de despreciar todo lo que Él nos está prometiendo, pero para eso tenemos que atrevernos y tenemos que dejar a ser manchados por Él, así como el ciego, a ser procesados por Dios para poder alcanzar el maravilloso propósito de Dios en nuestra vida, el propósito que Dios nos dio y nadie te puede quitar. Me encanta la historia de Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra austriaco que trabajó como trabajador esclavo en un campo de concentración militar en la Segunda Guerra Mundial. Y dice que él hizo un libro en el que dice que unos soldados sobrevivieron y otros no, y cómo fue la Segunda Guerra Mundial. Y él encontró algo en todo su trabajo, que había soldados que sí alcanzaban a sobrevivir y había otros que no.
Y al preguntarse, al hacerse esa pregunta, ¿por qué unos sí, otros no? Empezó a hacer estudios, empezó a hacer preguntas y se dio cuenta que los que alcanzaron a sobrevivir es porque tenían sueños por delante, es porque tenían una familia que ver, es porque tenían propósitos que alcanzar. Mientras los que murieron porque ya no tenían por nada que luchar. Se quedaron tal vez en el intento porque ellos perdieron las esperanzas. Y al final del libro, él dice que él sobrevivió milagrosamente porque él también tenía un propósito, escribir este libro. Y al leer el testimonio de este doctor, es muy real. Nosotros siempre vamos a tener un potencial dentro de nosotros que nos motiva a seguir adelante, y aunque a veces no lo entendamos así, su nombre es Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón y nosotros tenemos que alcanzar una promesa, pero no por lo que nosotros podemos escribir, sino por lo que el Señor ya escribió de nosotros en la cruz y por lo que Él también va a seguir escribiendo de ti en el libro de vida, porque dice el Señor que Él te bendecirá y te multiplicará. Él prometió en ti vida eterna, pero tenemos que luchar por esa vida eterna, por ese propósito, porque muchos dicen que no se pierde la vida eterna. Pero ¿de qué te sirve no perder la vida eterna si te moriste siendo un fracasado en el propósito de Dios? De nada. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir esforzando. Y hay un guerrero que me encanta en la Biblia, una historia impactante, su nombre Moisés. Moisés, el asesino, el que no podía, el que huía, porque al leer la historia de Moisés me di cuenta que Moisés huía de todo. Moisés mató a alguien por defender y cuando lo descubrieron, huyó. Cuando el Señor convirtió su vara en serpiente, ¿qué hizo? Huyó de la serpiente. Pero hasta que se enfrentó a esa serpiente y la volvió a agarrar de la cola, el Señor lo levantó y le volvió a poner ese carácter. Incluso cuando el Señor comenzó a llamarlo, Moisés no quería, que porque era tartamudo, quería huir del propósito del Señor y no pudo. Él fue y cumplió todo lo que el Señor le dijo y le ordenó, porque ni tú, ni el enemigo, ni ningún comentario, ni nada podrá determinar y podrá cambiar lo que el Señor ha decretado para tu vida. Y me gusta cómo él liberó al pueblo de Israel, cómo los 10 mandamientos, todo lo que el Señor hablaba con él, como la nube estaba sobre ellos de día y el fuego de noche. Y me impacta que Moisés siempre iba a la presencia del Señor y hablaba con él tú por tú, ¿no? Siempre le revelaba casi cara a cara. Y hubo un momento en el que el Señor le dice: Moisés, quiero que hagas un tabernáculo. Y le empieza a dar las órdenes: hazlo de oro, de tal. Y cuando terminan de hacer el tabernáculo que el Señor le ordenó a Moisés y al pueblo, dice que la nube del Señor estuvo sobre el tabernáculo de día y el fuego de noche. Y nadie, ni siquiera Moisés, podía entrar al tabernáculo. Y lo que yo quiero decirte con esto es que cuando la presencia del Señor se manifiesta en tu vida, no va a poder haber tentación, ni pecado, ni procesos que puedan entrar a lo que el Señor decretó para tu vida. Nada podrá desviar lo que el Señor dijo cuando su presencia se manifiesta en ti. Amén. Y el Señor los usó, pero ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo, por algún motivo, por alguna razón, te trajo a ti porque Él quiere manifestar su presencia en tu vida. Quiere manifestar su propósito en tu vida para que ni las dudas ni ninguna circunstancia te pueda hacer cambiar de parecer. Y ese es el propósito que tenemos para Dios. Muchas veces pensamos que el propósito de Dios es ser doctor, ser arquitecto, o claro que el Señor lo usa y el Señor nos quiere en diferentes áreas, pero el primer propósito que el Señor quiere de nosotros es que la adoremos en espíritu y en verdad, que la busquemos con todo el corazón, porque el Señor no está buscando a jóvenes o a gente que esté a la mitad de la iglesia, que vea todo lo que pasa adentro, pero también vea todo lo que pasa afuera, que sepa vivir un poquito en santidad y un poquito en pecado. Dios está buscando a gente que se atrevan a arriesgarse, que se atrevan a pasar esos mares tal vez de soledad, esos mares tal vez de depresión, esos mares por el cual el Señor va a forjar tu carácter, va a forjar tu ministerio, va a forjar tu carrera. Y si no me creen, podemos preguntarle a este tercer ejemplo, Simón Pedro. Simón Pedro es una de las historias que más han impactado mi vida, transformado mi forma de pensar.
porque creo que muchas veces como jóvenes nos identificamos mucho con él. Y Simón era un hombre tal vez con un carácter duro, un carácter fuerte, un carácter necio, un hombre que dudaba mucho, un hombre que muchas veces no se atrevía a, porque en la primera escena que yo quiero compartir dice que estaba pescando pero no encontraba nada, no había peces, no había sueños, no había nada. Y el Señor al verlo, al acercarse, dice que le dijo: Pedro, lanza la red del otro lado. Y Pedro: no, pero ya pesqué, ya no hay nada. Pedro, lanza la red del otro lado. Y bueno, solo porque tú lo dices, Señor. Y lanza la red, y sí, la red se llenó de peces, al punto que se rompió. De tantos pescados que había, de tantos sueños que había. Y muchos sabemos la historia de Pedro, ¿no? Fue discípulo del Señor, fue apóstol del Señor, fue usado por el Señor para hacer milagros, para sanar a los enfermos, para liberar a los pecadores, ¿no? Y al momento en el que el Señor ya va a ser entregado, ya va a ser crucificado por nosotros, por amor a nosotros, el Señor le dice a Pedro: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido al Señor que no falte tu fe. Y estas palabras me impactan porque incluso antes de que el Señor nos hiciera salvos en Él, ya estaba abogando por nosotros con el Padre, ya estaba pidiendo por nosotros con el Señor. Y el Pedro, ya saben: no, Señor, yo no me voy a alejar nunca de ti, yo me voy a ir contigo hasta la cruz, yo voy a morirme contigo, yo no voy a dejar de intentarlo, yo soy un ministro tuyo, yo soy un predicador tuyo, yo soy el mejor en mi escuela, yo soy el mejor de mi familia, yo no te voy a negar, yo no voy a volver a pecar. Y el Señor: está bien. Pasan los días, pasan las horas, y sí, como el Señor lo dijo, Pedro negó al Señor 3 veces antes de que cantara el gallo. Y al momento de que lo niega, yo me imagino el arrepentimiento de Pedro. Negó a aquel que hacía todos los milagros, negó a aquel que nos salvó a ti y a mí. Y está pescando junto a Juan, y escuchan una voz a lo lejos. No había peces otra vez, no había sueños otra vez, no había propósitos otra vez. Y escuchan una voz a lo lejos: hey, Pedro, vuelve a lanzar la red del otro lado. Y yo me imagino: Pedro, ¿qué le pasa? Yo puedo pecar, yo puedo negar, yo puedo hacer lo peor, pero pescando nadie me puede decir nada porque yo soy el mejor en eso. Y le vuelve a gritar el Señor: hey, vuelve a tirar la red del otro lado. Y yo me imagino a Juan en un tono amigable: vamos, ya para que se cae el Señor. Y al arrojarla se llenó la red de peces otra vez. Pero esta vez hubo algo diferente. No se rompió la red, sino que trajeron todos los peces. Y el Señor te va a renovar tu propósito de tal manera, va a construir tu propósito de tal manera para que cuando vuelvas a lanzar la red ya no se caigan los peces, ya no se caigan los sueños, ya no se caigan las amistades, ya no se caiga nada, porque el Señor te va a levantar y te va a restaurar siempre. Y después, ahí no lo llamó el Señor. Dice que están Pedro y el Señor. ¿Y qué harían si ahorita viene el Señor y les dicen: oigan, ¿me aman? Pues Pedro le dijo 3 veces sí, hasta el grado de que en la tercera vez que Pedro como que se desesperó, dijo: Señor, claro que sí, yo te amo, ¿cómo puedes decir que no? Todavía se atrevió a decir eso. Y el Señor le dice: bueno, apacienta mis ovejas. El llamado de Pedro fue restituido, los sueños de Pedro fueron levantados. Aquel hombre que lo negó, aquel hombre que criticaron, aquel hombre que insultaron, aquel hombre que rechazaron, el pescador ahí está, ahora es un pastor de ovejas. Y tal vez a aquel joven que criticaron en la escuela, que reprobó todas sus materias, que sus hermanos le dijeron que todo lo que él decía era mentira, o sus papás o sus familiares, hoy está aquí. Y el Señor quiere renovar tu propósito. El Señor quiere que tú entres a su propósito. Porque dice que Sansón, ¿conocen a Sansón? Él tenía toda la fuerza, él tenía toda la unción, él tenía todo el llamado de Jesús.
Y dice que al descubrir su secreto le cortaron el pelo, le cortaron la comunión con el Señor, pero no solo eso, también le quitaron la visión, le quitaron los ojos, él ya no veía ni escuchaba al Señor. Y al momento de estar con todos los filisteos, él mataba a filisteos y por el Señor. Y al estar con los filisteos encadenado, sin ver, sin fuerza, humillado, porque tal vez estaban burlando de él. Dice que se levantó y con un granito de fe de mostaza dijo: Señor, regrésame la fe, porque quiero volver a cumplir tu propósito. Y dice la Biblia que inmediatamente el cabello le comenzó a crecer. Inmediatamente el propósito le comenzó a crecer. Inmediatamente la fuerza se empezó a hacer grande en él. Y dice que empezó a golpear los muros una y otra vez, y lo volvió a repetir, y lo volvió a intentar, y lo volvió a repetir hasta que se cayeron y mató a todos los filisteos. Y claro, él también murió ese día, pero dice la Biblia que ese día mató muchos más filisteos de los que él había matado antes. Y lo que yo te quiero decir con esto es que un hombre perdonado es mucho más fuerte que antes. Un ministerio renovado es mucho más grande y resistente que antes. Tal vez vas a morir en el intento. Nadie te lo está negando. Tal vez te vas a debilitar en el intento. Pero hoy yo me paro enfrente de ti para decirte que vale la pena seguir. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Vale la pena seguir adelante. Como jóvenes estamos acostumbrados a muchas veces cometer errores. A muchas veces pasar por los procesos y decir: ya, no puedo, estoy joven, tengo que disfrutar la vida. Pero de eso no se trata la vida, porque en la Biblia nos mencionan muchos personajes que en su juventud lo intentaron todo, como Daniel, que buscaba 3 veces al Señor para ser 10 veces mejor cada día. Como Jesús, que a los 12 años ya le estaba enseñando a todos los doctores, a todos los maestros de la palabra. Como a Moisés, que él ya tenía ese carácter de defender a un pueblo desde niño. Como a José, que aunque lo rechazaban sus hermanos, aunque nadie le creyó, a los 17 años de edad, él tenía ese carácter y él fue traicionado por sus hermanos, pero usado por el Señor en la cárcel. Muchas veces estamos acostumbrados a rendirnos, a que nos tienen que humillar, pero la misma palabra dice que no menosprecien tu consejo. Y para que no menosprecien tu consejo, tú tienes que adorar al Señor, porque ese es el propósito de nuestra vida. Adorar al Padre. Cuando tú haces algo bien, dárselo al Padre. Cuando tú haces algo mal, decirle al Señor: bueno, tal vez lo hice mal, me equivoqué, pero tú me enseñarás. Porque cuando nosotros empezamos a actuar, no hay mal del enemigo que nos pueda atacar. Cuando nosotros empezamos a caminar, no hay nada que nos pueda detener. El mismo Pedro dice en Mateo 13 que después de alimentar a los 5,000, después de que el Señor hizo un milagro enorme, vieron al Señor Jesús caminando sobre el mar. Y está Pedro, y Pedro fue el único que se animó: Señor, si eres tú, permíteme ir. Y el Señor le dijo: ven a caminar sobre el mar. Y Pedro, al dar los primeros 2 pasos, dice que vio los truenos, vio el aire, vio todo y se asustó y cayó. Pero vio la mano del Señor después levantándolo. Y a mí me sorprende porque Pedro era un pescador, estaba acostumbrado a las aguas. Obviamente yo pienso que sabía nadar, conocía todo de eso. Pero se cayó y se estaba ahogando. Y a mí me impresiona porque hasta los mejores ministerios pueden equivocarse. Hasta los mejores hijos pueden caerse. Pero siempre el Señor le mostró su mano a Pedro. Siempre el Señor lo levantó. Y no nomás a él, también a Moisés, también al ciego, siempre le mostró su mano. Siempre lo quiso levantar. Y no nomás a ellos 3, también a un joven de MB y Querétaro. Así que el Señor está contigo. El Señor quiere que tú luches por tu promesa. En Santiago 1:12 dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la corona de vida que Él nos ha prometido. Al soportar la tentación, la vida eterna es nuestro propósito.
al soportar los dolores, la vida eterna y un día poder estar en los cielos, humillarnos al Señor y arrojar la corona. Ese es nuestro propósito. Lo demás, el ministerio, la unción, la palabra vendrá como añadidura hacia ti cuando tú decides creerle al Señor. ¿Van a venir tentaciones? Claro que sí, porque el enemigo sabe el potencial que tú tienes. El enemigo puede leer tu historia, pero el enemigo no puede escribir tu historia, no puede escribir lo que está por venir. Así que tienes que seguir confiando, fortaleciéndote y esperando que la presencia del Señor va a manifestarse en tu vida, porque esa es la clave para encontrar tu propósito, buscar a Dios. Puedes estar en el mayor pecado, puedes estar en el mayor proceso, pero si tú buscas y buscas y buscas la palabra de Dios, por experiencia te lo digo, vas a encontrar la salida de eso que te está atando. Vas a encontrar la salida de eso que te está haciendo esclavo del pecado. Tal vez tú hoy viniste pensando que ya no había un propósito, tal vez hasta tus papás te obligaron a venir. Tal vez tú no quieres estar aquí, pero mis palabras o lo que yo te pueda estar diciendo ahorita no van a hacer efecto si nosotros no abrimos nuestro corazón y nuestros oídos a las palabras del Señor. Nosotros no podemos avanzar si no confiamos en Dios, no podemos creer si no creemos, si no pensamos, si no razonamos que hay alguien en los cielos que está poniendo su mano sobre tu corazón. Y yo te quiero invitar a esto. Antes de orar, antes de invitarte, quiero leer Hechos 11:23. ¿Quién puede leerlo? La palabra dice que nada ni nadie puede escaparse de Dios. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Así es, nuestro corazón tiene que permanecer fiel a las palabras del Señor. En estos días yo le decía al Señor, Señor, ¿para qué he pasado esto? ¿Por qué me he equivocado? Como joven he cometido muchos errores. Y el Señor me dijo, antes de que tú cometieras esos errores, yo ya había decretado una palabra sobre tu vida para que cuando estuvieras en medio de esos errores, tú supieras que mi palabra ya llegó al final. Tú supieras que mi palabra ya te liberó. Tú supieras que mi palabra ya cumplió su propósito en el libro de vida. Pero tienes que creer en el Señor. Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en mí, me dijo el Señor. Tienes que creer que yo te puedo hacer libre. Ni un pastor, ningún amigo te puede hacer tan libre como Jesús puede hacerlo. A veces Dios te lleva al campo de batalla, no para que pelees, sino para que veas cómo Él pelea por ti. Solo tienes que ponerlo enfrente y Él es poderoso, gigante con nosotros. Él es Jehová de los ejércitos. Él no va a dejarnos solos, Él no nos necesita, pero Él quiere necesitarnos porque nos ama. Por eso vino y murió por nosotros en la cruz. Ustedes saben cuál era su inspiración. Éramos tú y yo. Era nuestro propósito, era nuestro destino, el ser salvos y un día en el cielo podernos abrazar cara a cara. Y yo no sé por qué problemas has pasado tú, pero te voy a pedir que pongas la mano en tu corazón y que agaches tu cabeza. Voy a hacer una oración, que reflexiones antes de que yo comience a orar. Tal vez en todo lo que te has equivocado, las veces que te han señalado, las veces que te han dicho que no puedes. Porque hoy el Señor está aquí, enfrente de ustedes o paseándose en cada asiento de ustedes, diciéndote que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que Él te va a dar la fuerza y que Él no te dejará ni te desamparará, porque tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Señor, muchas gracias por la palabra que tú has dado hoy, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho el día de hoy. Jesús, tú sabes los errores que tenemos. Tú sabes cuánto nos hemos equivocado y cuánto te hemos fallado a ti. Y reconocemos que somos malos, Señor, y que somos pecadores, Padre. Pero si entramos a tu presencia, aunque sea un segundo, Señor, un segundo puede transformar todo nuestro futuro, Padre.
Un segundo puede cambiar todo nuestro destino, Señor. Un poquito de tu palabra, Señor, puede hacernos libres de cualquier atadura espiritual. Padre, hoy vengo humillado, Señor, pidiéndote que bendigas el corazón y la vida de cada uno, de cada joven que está en este lugar, Señor. Ellos han venido con un propósito y sabemos, Señor, conocemos que el peor error que el enemigo pudo haber cometido, Señor, es dejarlos venir. Pero ellos pudieron venir porque tu ángel los protegió, Padre, porque tu mano estuvo sobre ellos. Y en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre del primogénito, del unigénito, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, hoy vengo con un corazón contrito y humillado, agradeciéndote, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, por lo que tú has predestinado en nuestra vida, por el propósito que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pido que tu palabra, Señor, esté hasta lo más adentro, el fondo de su corazón, Señor, de su alma, Señor. Que cada palabra que ellos digan sea de tu palabra, sea de tu reino. Que los cielos, Señor, se abran en sus vidas, Señor. Que cuando cualquier demonio, Señor, quiera venir a atormentarlos, quiera venir a esclavizarlos, ellos sepan y entiendan que tú estás con ellos, Señor, porque aún los demonios te conocen, pero ellos te temen, Señor, y nosotros te podemos alabar y te podemos adorar y te podemos agradecer, porque a nosotros sí nos has hecho salvos, Señor. Te amamos, Señor, y te pido que bendigas a cada joven y que esta palabra sea sembrada en su corazón y nada la pueda mover, Señor. Te bendecimos y declaramos santo tu nombre por todos los siglos. Amén.